La niña que se privó de comida por libros. El CEO millonario tomó una decisión que nunca olvidarás. En un pueblo donde el sol brillaba con un fervor casi sobrenatural, una niña llamada Valentina comenzó a despertar la curiosidad de todos. No era por su risa contagiosa ni por su habilidad para jugar al escondite, no, era porque había decidido que su pasión por la lectura era más fuerte que su necesidad de comer. Los vecinos murmuraban entre sí, desconcertados al ver cómo se negaba al plato de arroz, a las tortitas de maíz, todo eso que para nosotros es sagrado, por un libro. Valentina se sentaba contra el tronco de un viejo ceiba, devorando palabras y sueños en páginas amarillas. Cada vez que alguien pasaba, la miraban con mezcla de asombro y preocupación. Las historias que leía parecían vivir en su interior, y en sus ojos brillaba la chispa de mundos más grandiosos que el propio. Era como si el aire a su alrededor se electrizara. La atmósfera era densa, casi palpable. Los adultos se echaban miradas nerviosas, algunos cuchicheando, otros simplemente agachando la cabeza, como si la niña hubiese desafiado una ley no escrita. ¿Cómo podía algo tan pequeño rechazar lo que muchos consideramos esencial? Con el tiempo, su figura delgada comenzó a dar lugar a un halo de misterio. Al llegar la tarde, cuando las sombras se alargaban y la brisa se tornaba fría, Valentina se veía cada vez más etérea, ajena a la fatiga que consumía a sus vecinos. Fue en este contexto de asombro que el CEO de una gran empresa de tecnología, conocido por su visión innovadora y por tener el corazón tan duro como un diamante, escuchó rumores sobre la niña. Se dice que tomó la decisión más inesperada, una que cambiaría no solo la vida de Valentina, sino de toda una generación. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche llegó sin que nadie lo notara, pero Valentina seguía allí, sus ojos clavados en un libro de tapas desgastadas que prometía aventuras sin fin. Los murmullos del pueblo se detuvieron abruptamente cuando, de repente, el CEO apareció ante ella, su figura altiva desafiando la calma del entorno. Él miró a la niña con una mezcla de admiración y confusión. ¿Qué secreto escondía esa pequeña? ¿Cuál era el poder que esas páginas parecían conferirle? La multitud contuvo la respiración, como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado. La decisión que iba a tomar cambiaría todo, y todos tenían miedo de lo que esto pudiera significar. Pero, ¿estarían listos para lo que se avecinaba? La incredulidad flotaba como un manto frío sobre la multitud, que se agrupaba en un círculo apretado, observando con ansias desenfrenadas. Valentina, por su parte, levantó la vista desde su libro y encontró el rostro del CEO iluminado por la tenue luz de la luna. Sus ojos, normalmente duros y calculadores, brillaban por un instante con una curiosidad casi infantil. Era extraño ver a un hombre de tal poder y riqueza frente a una niña tan delgada, pero ahí estaban, unidos por un hilo invisible de destino. Valentina, empezó él, su voz grave resonando en el silencio nocturno. He oído historias sobre ti y sobre tu amor por los libros. Quiero dejar claro que no estoy aquí para juzgarte, sino para ofrecerte algo que podría cambiar tu vida. Las palabras del CEO retumbaron en el aire, como un canto de sirena a la orilla de un mar desconocido. La niña se sintió atrapada entre la fascinación y el miedo. No sabía si debía sonreír o asustarse. Los murmullos de los vecinos se convirtieron en un murmullo de inquietud, sus rostros reflejaban lo que todos pensaban. ¿Qué ofrecía un hombre como él a una niña como Valentina? El CEO continuó. He creado una fundación dedicada a jóvenes talentos, y creo que eres un ejemplo perfecto de lo que un niño puede lograr con acceso a los recursos adecuados. Al pronunciar esas palabras, algo en el interior de Valentina dio un vuelco. Su mente se llenó de imágenes, una biblioteca infinita, libros que nunca había soñado tener, profesores que la guiarían en su camino. Pero a la vez, en el fondo de su corazón, sentía un tirón de desconfianza. ¿Por qué alguien querría ayudarla sin un motivo oculto? Mientras el miedo y la esperanza peleaban en su pecho, el CEO bajó la cabeza, como si por un momento la máscara de poder se desvaneciera. Entiendo que puedes estar asustada. Pero lo que de verdad me preocupa es el futuro de los niños como tú, que tienen un brillo en los ojos que puede apagarse si no tienen la oportunidad de brillar.
La sinceridad en su voz era inconfundible, pero antes de que Valentina pudiera articular cualquier respuesta, una sombra se deslizó entre la multitud. Era don Luis, un anciano conocido en la aldea por su sabiduría y su profunda relación con las historias. Con un paso firme pero enrugado, se acercó, su mirada profunda y serena posiblemente más capaz de ver el alma de los hombres que la de la niña. Señor, empezó, a veces, la luz más brillante puede atraer a los depredadores. Debemos tener cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Sus palabras colocaron un peso adicional en el aire, haciendo que la tensión aumentara de forma palpable. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era realmente una depredador la oferta del CEO? Y, en el fondo, ¿poseía la fortaleza para aceptar una nueva vida que podría significar renunciar a su soledad literaria? Ella miró al CEO, buscando en su mirada la respuesta que necesitaba. Las luces de las farolas se reflejaban en un océano de dudas en su mente. Si yo acepto esto, pensó, ¿qué pasaría con la esencia de quién soy? La multitud contenía la respiración, intercambiando miradas, preguntándose qué haría Valentina. De repente, la decisión se volvió abrumadora, un desafío que ningún niño debería enfrentar. Y antes de que pudiera pronunciar una palabra, el eco de su nombre llamando la atención se alzó una vez más. En el horizonte, una tormenta de nubes amenazaba a la aldea, como si el cielo mismo presintiera el peso de la decisión en el aire. Lo que Valentina haría en ese instante cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. Con el rostro ansioso y el corazón ardiendo, la niña abrió la boca para hablar, pero, en ese preciso momento, un trueno retumbó y todas las luces se apagaron. ¿Qué respuesta podría ofrecer en medio de la oscuridad? El silencio envolvió a la multitud. Valentina, con el pulso acelerado y la respiración entrecortada, se sintió pequeña y desamparada. A medida que la oscuridad la rodeaba, el eco del trueno retumbó en su cabeza como un presagio ominoso. Ya no veía la cara del CEO, ni las expresiones de la gente que la observaba, solo podía oír el murmullo distante del viento y el latido tumultuoso de su propio corazón. ¿Qué hago?, pensó, mientras sus manos temblaban a la altura de su pecho. En un instante, recordó la calidez de las páginas de sus libros. Cada historia que había leído retrataba héroes enfrentándose a enemigos voraces. Pero, ¿era ella la heroína de esta historia, o simplemente un peón en un juego más grande que ella? Entonces, una luz titilante hizo su aparición. Alguien había encendido una linterna en la multitud, y su resplandor tenue reveló el rostro preocupado de don Luis. Valentina, dijo él, su voz alzándose por encima del caos. Recuerda siempre que este mundo está lleno de promesas vacías. Piensa en lo que realmente valoras. Las palabras del anciano resonaron en su mente, mientras el resplandor de la linterna creaba sombras danzantes sobre su piel. ¿Y si él es diferente?, se preguntó, sintiendo una chispa de esperanza al pensar en el futuro que podría tener. Retrocedió, cautelosa. El sonido de la tormenta afianzó su determinación, su elección tenía que ser firme, no podía permitirse vacilar. Con el aliento entrecortado, miró en la dirección del CEO, sintiendo la presión penetrante de la multitud observándola. Esa presencia reconfortante, de alguna manera, se transformó en una mancha en su mente. Una oportunidad como esta no se presenta dos veces, murmuró el CEO en la oscuridad, sus palabras una promesa velada. La fundación no es solo un sueño, es un camino a la grandeza. Tú puedes ser algo más. Cada palabra, aunque cargada de encanto, le parecía como el canto de un sirena que pudiese arrastrarla a lo desconocido. Mientras luchaba con las voces en su cabeza, escuchó el crujido de un árbol justo detrás de ella. Su corazón dio un salto. En la penumbra, algo se movía. Las sombras comenzaron a cobrar vida a su alrededor, y la angustia se apoderó de ella. Fue entonces cuando vio claramente, no solo era la tormenta lo que amenazaba a su aldea, también había un resplandor oscuro que se acercaba. «Valentina», gritó don Luis, su voz reverberando con urgencia. «Atrás». No mires, pero la curiosidad le ganó la partida. Vio que una figura oscura se acercaba, con una mirada siniestra que podía congelar el alma. ¿Qué era eso? El sudor le corría por la frente mientras la multitud comenzaba a moverse, retrocediendo en un intento inútil de escapar de lo que venía. Todo parecía ocurrir en cámara lenta. En ese momento, el CEO tomó un paso hacia adelante, su figura imponente delineándose contra la tormenta. «Valentina. Decide ahora. Ellos pueden ser el refugio que necesitas,
pero también son el peligro que nunca imaginaste. Sus ojos ardían intensamente. Valentina sintió que esa decisión, esa lucha interna, la consumía. Los rayos comenzaron a deslumbrar, iluminando formas sombrías alrededor de ella. Valentina entendió que su respuesta no solo determinaría su destino, sino el de todos los que la rodeaban. Se convertiría en la presa de la oscuridad, o encontraría la luz incluso en la tormenta, con el clamor de la multitud resonando, con el frío de la incertidumbre calando hasta sus huesos. La niña abrió la boca una vez más, pero en ese instante, las llamas de una hoguera cercana chisporrotearon al encenderse inesperadamente, iluminando una verdad inquietante en la oscuridad. ¿Qué secreto escondía el CEO que todo esto provocaba? Valentina sintió el calor del fuego como un abrazo cálido en medio de la tormenta que se desataba a su alrededor. La luz danzante de la hoguera dibujó sombras inquietantes sobre los rostros de las personas que la rodeaban, reflejando su temor, su confusión. En ese instante, comprendió que no solo estaba luchando por su futuro, sino que también era parte de un momento decisivo para todos en el pueblo. La figura oscura continuaba avanzando con una determinación inquietante, y cada paso que daba vibraba en su pecho. Valentina, decídete. La urgió el CEO, sus ojos penetrantes iluminados por el fuego. Ella podía sentir el peso de su mirada, como si cada opción pesara toneladas sobre sus hombros. A su alrededor, la multitud murmuraba y la ansiedad se palpaba en el aire. Nunca antes había sentido tanto poder y a la vez, tanta impotencia. Una ráfaga de viento helado pasó entre ellos, silbando un lamento que le erizó la piel. Fue un recordatorio de que la oscuridad no solo se cernía sobre el pueblo, sino que también se aferraba a su corazón. ¿Qué significaba realmente el camino a la grandeza que prometía el CEO? Al final del túnel de luz habían sombras. Su mente se llenó de imágenes de los manantiales que había leído en sus libros, pero también de los héroes que fracasaron. ¿Sería ella una de ellos? Míralo, gritó don Luis, señalando detrás de ella. Valentina se dio la vuelta, sus ojos se encontraron con aquella figura oscura al borde del bosque, ahora más cercana. Era una sombra alargada, con rasgos apenas discernibles pero que emanaba una presencia escalofriante. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras sentía que su corazón vibraba al ritmo del miedo. La multitud se tambaleaba, tratando de retroceder más, desplazándose en un coro de terror. De pronto, un rayo surcó el cielo, iluminando brevemente la figura. Valentina vio unos ojos brillantes, casi antropomórficos, el reflejo de algo que claramente no era humano. Un temblor recorrió su cuerpo. Ese ser no solo era una manifestación de sus temores. Parecía tener voluntad propia. No podemos quedarnos aquí, gritó alguien en la multitud. Pero el CEO hizo un gesto con la mano, deteniendo la reacción de pánico. Es un desafío, dijo, su voz firme, resonando a través del aire denso. No les temas. Esto es la oscuridad que enfrentamos todos. Lo que debes decidir es a quién vas a seguir y qué camino vas a tomar. Las palabras de él llegaron a Valentina como una ola, arrastrándola entre la marea de sus pensamientos. Eres más de lo que crees, Valentina, susurró la voz del anciano en su mente. No permitas que el miedo te defina, esto era su tiempo. Debía actuar antes que la sombra se abalanzara. En ese momento, el resplandor de la hoguera reveló la tremenda incertidumbre que había en el rostro de las personas que la rodeaban. Había miedo, pero también había una chispa de esperanza, una conexión, tal vez, que podía encender algo más grande en su corazón. Valentina respiró profundamente, recalcando en su mente las palabras del CEO y el recordatorio de don Luis. ¿Y si esta oscuridad es lo que tengo que vencer para crecer? Reflexionó, su voz interna resonando. El ruido del rayo retumbó de nuevo, y con una voz que salió más fuerte de lo esperado, gritó, sé quién soy y lo que quiero. No permitiré que el miedo me consuma. La multitud se giró para mirarla, sorprendida por su resolución, pero la figura oscura se acercaba más, amenaza palpable en cada paso. Esa mirada penetrante que parecía leer su alma. ¿Era acaso un representante de su propia oscuridad, un eco de los miedos que había estado enfrentando toda su vida? Sin embargo, en ese instante de claridad, Valentina supo que estaba lista para enfrentar lo desconocido. Miró al CEO, su corazón latiendo con fuerza. Estoy lista para decidir, dijo, no solo hacia él, sino hacia todos. Dame el camino, y en sus ojos brillaba una chispa de desafío, y justo cuando se preparaba para dar un paso adelante, de repente, la figura se detuvo en seco y reveló algo que hizo que
Todo su ser se paralizara. ¿Por qué crees que estás aquí, Valentina? La respuesta que buscas es más personal de lo que imaginas, susurró la sombra, su voz profunda resonando en sus mismas venas. En ese instante, Valentina comprendió que su elección había comenzado, pero el verdadero desafío apenas estaba por revelarse. ¿Quién era realmente la figura que se acercaba y qué relación tenía con su historia? La sombra se mantuvo quieta, y su mirada parecía atravesar a Valentina como un cuchillo afilado. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos, mientras la multitud contenía el aliento, atrapada entre el horror y la fascinación. «Soy tú, Valentina», continuó la sombra, su voz envolvente como un eco en un valle oscuro. «Soy la parte de ti que has ignorado, la que ha tomado cada decisión que temiste». «¿Cómo vas a enfrentarte a mí sin conocerme realmente?». Valentina sintió un frío recorriendo su columna vertebral, su mente al borde del colapso. ¿Cómo podía esa entidad interpretar sus peores miedos y sus anhelos ocultos? La respuesta la atravesó como una ráfaga de viento gélido, cada sacrificio que había hecho por sus sueños, cada libro leído bajo la luz de una vela, cada comida compartida con su familia mientras ella se perdía en las páginas de historias, todo eso la había llevado a este punto. Estaba claro que la sombra no solo era una manifestación de su miedo, sino también de su fuerza. Las madres que le habían dicho que el conocimiento era su camino, los seres que la habían amado incondicionalmente a pesar de sus sueños ambiciosos. La figura se acercó un poco más, casi tocando su piel, y Valentina pudo sentir su aliento helado. «No estás sola en esto. Siempre has tenido apoyo», dijo la sombra, entrelazando su voz con recuerdos de sus seres queridos. Imágenes de su madre sonriendo mientras le leía cuentos, de su padre enseñándole a plantar flores en el jardín, afluyeron a su mente. De repente, la hoguera crepitó, como si estuviese respondiendo a esa verdad olvidada y un abrasador rayo de luz iluminara su ser. «¿Qué mostrarás al mundo, Valentina?», insistió la sombra, su tono ahora menos amenazador y más inquisitivo. «¿Tu miedo o tu luz?». Valentina comprendió que la decisión que había tomado de enfrentarse a sus propios demonios no era solo ella contra la oscuridad. Eran sus recuerdos, su familia, sus seres queridos que le empujaban a hacer más al enfrentarse a esta figura aterradora. Las palabras del CEO reverberaban en su mente, pero esta vez, no solo la presión de la grandeza que prometía, sino un llamado a descubrirse a sí misma. «No se trata solo de mí. Se trata de todos», gritó, su voz resonando como un tambor y haciendo eco entre los árboles. La multitud se sorprendió, pero Valentina no se detuvo, su voz creció aún más fuerte. «No más sombras. Estoy lista para abrazar lo que soy y lo que puedo llegar a ser». En ese momento, la sombra titubeó, impactada, los ojos brillantes parpadeando por un instante. Era como si hubiera quedado atrapada en el halo de su luz, y algo comenzó a cambiar. La superficie de la sombra se distorsionó, mostrando fragmentos de su propia imagen reflejada, una niña con libros bajo el brazo, una adolescente llena de sueños. Cada uno de esos fragmentos traía consigo una historia, un recuerdo casi olvidado. «¿Puedes aceptar todo lo que eres, incluso lo que temes?», preguntó la sombra, su voz resonando con una sensación de vulnerabilidad. Valentina sintió un nudo en su garganta. Aquel era el desafío, aceptar su historia entera, los fracasos y triunfos, lo duro y lo bello. La voz de su madre resonaba en su mente: «No temas, Valentina. Cada paso cuenta, incluso los más difíciles». «Sí», respondió, y esta afirmación salió de su interior como un rugido. «Soy todo lo que he vivido. Soy mis miedos, mis victorias y todo lo que puedo llegar a ser. Y no me voy a privar más». La sombra se replegó un poco, como si el brillo de su determinación le estuviera debilitando. Valentina sintió que el ambiente se llenaba de energía, de seguridad y de una promesa de paz contra la oscuridad. La respuesta estaba en sus manos, en su habilidad para integrar cada parte de su ser. Sin embargo, la figura oscura aún no había desaparecido por completo. «Esto no ha terminado, Valentina. Solo has comenzado a rasgar la superficie de tu verdadero poder», y en ese instante, un grito en la multitud la despertó de su trance. «Mira, el cielo está cambiando». Valentina, sorprendida, alzó la mirada. El cielo, que antes había estado cubierto por nubes oscuras, ahora comenzaba a despejarse, revelando una luz que descendía con rapidez. Algo estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar su destino y el del pueblo para siempre. ¿Sería esa luz salvadora o un nuevo tipo de desafío?
La luz que se acercaba era brillante, como un sol resplandeciente atravesando el velo de la noche. A medida que la multitud observaba, la ansiedad en el aire se tornó palpable, era como si el tiempo se hubiera detenido. Valentina sintió su piel erizarse, reconociendo que su desafío no era solo frente a la sombra, sino también ante lo desconocido que esa luz traía. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz un susurro, apenas audible ante el murmullo creciente de la multitud. La luz comenzó a adquirir forma. Una figura etérea emergió del brillante resplandor, un ser que parecía tan antiguo como el tiempo mismo. Con suaves movimientos, las partículas de luz formaron un rostro conocido, su abuela. Valentina sintió que su corazón se comprimía, llena de eco y nostalgia. Valentina, dijo la figura, la voz llena de amor y ternura. He venido a recordarte lo que verdaderamente eres. No solo eres tus miedos, sino también tu potencial. El mundo necesita que abraces tu luz. Mientras la figura de su abuela hablaba, Valentina revivió momentos de su infancia. Las historias sobre mujeres valientes, resilientes, y la fuerza que era capaz de despertar en quienes las rodeaban. Un torrente de emociones la invadió, lágrimas se asomaron a sus ojos. Pero también necesito enfrentar mi sombra, respondió Valentina, sintiéndose dividida entre alegría y temor. ¿Cómo puedo hacer ambas cosas? Al aceptar todo lo que eres, incluso lo que temes, es como podrás fortalecerte. La luz y la sombra coexisten, y solo al integrarlas conseguirás volar, respondió la figura, su mirada profunda como un océano. Valentina sintió que el aire estaba más denso, como si todos los ojos de la multitud estuvieran pesando sobre ella. ¿Podría realmente enfrentar esa parte tenebrosa de sí misma sin desmoronarse? La sombra se retorcía a sus pies, como una serpiente agazapada, lista para atacar. La luz te debilitará, Valentina, advirtió, su voz ahora más ruin. No hay espacio para ambas en este mundo. Elige. La multitud comenzó a murmurar, y el eco de sus palabras se multiplicaba. Valentina sintió el peso del miedo. La pregunta latente quedó en el aire. Puedes ser una gran líder o quedarte en la sombra, insistía la figura oscura. Pero si aceptas tu poder, deberás afrontar el sacrificio. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? La voz de su madre resonaba en su mente, el eco de su aliento lleno de fe. Valentina cerró los ojos, el rostro hacia el cielo lleno de luz. ¿Qué era lo que más quería de verdad? Ser una líder, alguien que inspirara y guiara. Pero lo que eso significaba, estaba lleno de incertidumbres. Lo que importa es cómo eliges ver la luz, interrumpió su abuela etérea, suavemente, como un abrigo. Con cada latido de su corazón, la línea entre la luz y la sombra se desdibujaba. Sabía que el camino no sería sencillo, y que debía elegir la verdad. Una verdad que le empujaría hacia adelante, hacia un futuro incierto, lleno de sombras por explorar. De repente, el cielo comenzó a temblar, y los gritos de la multitud se tornaron más agudos. La luz se intensificó, incluso su abuela parecía en peligro de ser consumida por su propio brillo. Valentina, gritó su abuela. La decisión es tuya. El cielo se oscureció de nuevo por un instante, como si el mismo universo estuviera esperando su respuesta. Un remolino de sentimientos la atrapó, y la visión de su futuro se movía ante sus ojos, llena de posibilidades. Estoy lista para asumir lo que soy. Soy más que solo luz o sombra, exclamó, esta vez firme. La energía alrededor de ella comenzó a vibrar, resonando con su verdad, y en ese momento, el cielo suelto de luz estalló en una explosión de colores, llenando el ambiente con un torrente incandescentemente electrizante, más allá de lo que Valentina había imaginado jamás. Pero entre todo ese brillo, la sombra aún no había desaparecido. Un último remanente de oscuridad giró alrededor de ella, como un animal herido, dispuesto a atacar. Esto no ha terminado, susurró, esta vez con un tono más amenazante. Aún hay secretos que debes descubrir. La multitud retrocedió, el terror se apoderó del lugar. ¿Cuál era esa verdad que la sombra quería revelar? Valentina sintió el escalofrío recorrerle la espalda. Había encendido una chispa de luz, pero aún quedaba mucho por enfrentar. La pregunta resonó en su mente. ¿Estaría lista para descubrir el verdadero poder que se escondía en su ser y el precio que debía pagar por ello? Valentina sintió como la oscuridad giraba a su alrededor, como un espectáculo en movimiento, hipnótico y aterrador. La multitud había enmudecido, los murmullos se hicieron eco de su propia incertidumbre.
Era como si el aire entre ellos se hubiera transformado en una trampa, donde cada aliento costaba más, cada latido de su corazón parecía resonar en el espacio que la rodeaba. La explosión de luz había debilitado a la sombra, pero ahora podía sentir que se retorcía con más fuerza, buscando una forma de volver a asfixiarla en su abrazo helado. ¿Qué secreto se esconde? Pensó, sintiendo que su mente daba vueltas. Valentina, la sombra siseó, su voz enigmática tan oscura como el abismo. ¿Vas a permitir que la luz consuma tu esencia? La verdad que no deseas conocer puede liberarte, o destruirte. No me asustarás, gritó Valentina, aunque su voz tembló un poco. La sombra parecía disfrutar de su miedo, como un viejo amante de la tragedia. Pero en el fondo, la batalla no solo era contra aquel ser tenebroso, sino dentro de ella misma. La figura de su abuela se desvanecía entre destellos de luz, dejándola sola en ese instante crucial. Agarró su pecho, luchando con el nudo que se formaba en su garganta. Elige tu camino, resonaba la voz de su abuela en su mente, mesurada, insistente. Valentina tomó una decisión. Decidió que no se dejaría arrastrar por la sombra. Con cada fibra de su ser, se concentró en la luz. Soy fuerte. La luz no me debilita, me define, se dijo, y los colores a su alrededor vibraron como si respondieran a su declaración. De pronto, la sombra se lanzó hacia ella, arremetiendo con furia. Valentina sintió que el aire se volvía espeso, y el miedo amenazaba con engullirla. En un impulso, dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano. En el mismo instante, un torrente de energía blanca fluyó de su palma, chasqueando como un rayo. Un estallido de luz la envolvió, y el impacto de su propia magia la empujó hacia atrás con fuerza. La sombra se frenó, gritando en agonía. No puedes escaparte de mí. Bramó, sus formas oscuras retorciéndose en un intento inútil de atrapar la luz. Valentina se dejó llevar por el momento, sintiendo como un poder desconocido surgía en su interior. No estoy aquí para luchar contigo, sino para entenderte, exclamó, su voz resonando con la confianza que había recuperado. La sombra vaciló, sorprendida ante su desafío. ¿Entenderme? Eso es lo que te costará más, replicó la sombra, pero su tono había cambiado. Ya no sonaba decidida, sino asustada, y eso hizo que la adrenalina de Valentina creciera aún más. Soy parte de ti, murmuró la sombra, un lado de ella que había tratado de reprimir. Atraerás dolor, llevo contigo tu propia historia. Entonces, enfrentémosla juntas. Afirmó Valentina con fuerza, el desafío resonando en cada palabra. No puedo ser completa sin ti, sombra. No podemos existir una sin la otra. El aire a su alrededor comenzó a chisporrotear mientras las luces y sombras danzaban, luchando entre sí para encontrar un equilibrio. Valentina sintió que ambos lados se acercaban, buscando el camino hacia la unidad en lugar de la confrontación. Solo aquellos que abrazan su oscuridad pueden realmente brillar, dijo la sombra, ahora sin el aliento de amenaza. Pero había un destello de vacilación. Valentina sabía que aún quedaban preguntas sin respuesta en esa lucha, y que el mundo fuera de esa esfera de luz y penumbra estaba en la cuerda floja. ¿Qué sucede ahora? Se preguntó, aún llena de dudas y anhelos. El cielo se oscureció de nuevo, pero esta vez había un matiz diferente en la atmósfera. Entre las sombras y la luz, una nueva dimensión parecía abrirse. En ese momento, un eco resonó, un susurro bajo y profundo, haciéndola tiltarse. Prepárate, Valentina. Esto es solo el principio. La sombra retrocedió, pero el misterio que rodeaba aquel encuentro apenas comenzaba. ¿Qué secretos más aguardaban en la oscuridad, y cómo cambiarían su mundo? El dilema aún pesaba en ella, mientras se daba cuenta de que el verdadero viaje estaba por comenzar. Una sombra más oscura que la que había enfrentado ahora se cernía sobre ella, como un eclipse a punto de devorar la luz. La atmósfera a su alrededor susurraba secretos. Valentina sintió el frío recorrer su piel mientras la sombra, ahora más tenue, se deslizaba a su lado. Aunque había logrado enfrentar su oscuridad, una inquietud persistía en su mente. ¿Qué significaba realmente esa unión? La sombra, que había sido su enemiga, parecía más bien un reflejo de su propia alma, y el eco de sus palabras resonaba en su mente como un mantra repetido. Solo aquellos que abrazan su oscuridad pueden realmente brillar. Sin poder remediarlo, Valentina se adentró en esa nueva dimensión. La luz que la había protegido se transformó en un halo que la guiaba, pero pronto se encontró en un paisaje extraño y cautivador.
Colores que nunca había visto antes danzaban a su alrededor, mientras que figuras etéreas flotaban como susurros perdidos. Era una tierra de sombras iluminadas, un lugar donde las verdades ocultas cobraban vida. ¿Qué es este lugar?, preguntó Valentina a la sombra que parecía seguirla como un rumor apenas audible. Es la frontera de tus miedos y tus deseos, respondió la sombra, su voz ahora un murmullo casi conciliador. Aquí descubrirás quién eres realmente. Inquieta y fascinada, Valentina exploró. Cada paso trajo consigo un nuevo desafío, un eco del pasado que había enterrado en su corazón. Una figura se presentó ante ella, su niño interior, ese ser curioso que había amado cada historia contada por su abuela. ¿Dónde has estado?, le preguntó el niño, su voz cargada de nostalgia. He estado perdida, respondió Valentina, sintiendo el nudo apretarse en su pecho. He estado buscando luz, pero ahora me doy cuenta de que debo mirar hacia adentro. Tienes que aprender a alimentarte de tus historias, no de las sombras, exclamó el niño, su alegría contrastando con el peso de la realidad. La sonrisa de Valentina iluminó su rostro. Quiero recordar la magia de los cuentos, esos que hacían volar mi imaginación. ¿Cómo puedo hacerlo? La sombra observaba la interacción con una mezcla de curiosidad y cautela. Para nutrirte de esos relatos, deberás abrazar los momentos difíciles que te han hecho quien eres. Permite que fluyan las emociones. Fue entonces que un torrente de recuerdos comenzó a arrastrar a Valentina. Imágenes de tristeza y alegría se entrelazaban, días de abandonos dolorosos, pero también de risas en la calidez del hogar. Sintió que el aire se volvía más denso, y una confusión envolvió su mente. No sé si puedo enfrentar todo esto, murmuró, la incertidumbre empañando su voz. Si puedes, Valentina. Tienes una luz dentro que puede cambiar todo esto, instó la sombra, ya sin la amenaza del pasado. La figura del niño sonreía, y la luz de la verdad comenzaba a brillar a través de ella. Solo recuerda que no estás sola. Valentina respiró hondo, dejando que cada emoción fluyera a su alrededor. La luz y la sombra, antes rivales, ahora se entrelazaban en su corazón, cada latido resonando con una nueva fuerza. Su mirada se fijó en el horizonte, un nuevo camino se dibujaba ante ella, repleto de posibilidades. Sin embargo, un sonido estruendoso rompió el ambiente sereno. La tierra tembló, y las figuras que antes danzaban ahora parecían alteradas. Un eco resonante llenó el aire. Valentina, la oscuridad no se rendirá tan fácilmente. La sombra, apartándose, reveló un sendero oscuro que se extendía más allá, un abismo atractivo y amenazante al mismo tiempo. Debemos prepararnos. Lo que se avecina es un desafío más grande de lo que imaginamos. Valentina se sintió atrapada entre la luz y la sombra, su corazón latiendo al ritmo de la incertidumbre. Ansiosa y decidida, dio un paso hacia adelante. No puedo darme por vencida. Estamos juntas en esto. Pero cuando se disponía a avanzar, escuchó un susurro aterrador que hizo eco en la nueva dimensión. El verdadero desafío está por llegar, y puede que sea más oscuro de lo que te imaginas. Era un recordatorio escalofriante de que su viaje apenas comenzaba, y que cada decisión que tomara la acercaría al abismo o la llevaría a la luz. ¿Podría realmente abrazar todo lo que estaba por venir? El destino de su historia aún colgaba en el aire, esperando ser escrito. Valentina se armó de valor y recorrió el sendero oscuro con el corazón acelerado. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, susurrando secretos y temores que había tratado de ignorar durante años. Cada paso que dio resonaba en el vacío, y su mente se debatía entre seguir adelante y retroceder a la seguridad del pasado. La sombra a su lado se volvió más visible, como si buscara fortalecer su confianza en medio del caos. Valentina, empezó a decir la sombra, no pienses en el miedo, sino en la libertad que viene al enfrentarlo. La frase se grabó en su memoria, mientras avanzaba y el terreno se tornaba resbaladizo. De repente, un grito desgarrador emergió del abismo que la rodeaba, como si el suelo mismo estuviera clamando. Fue un eco que provenía de un pasado que no podía ignorar más. La profunda voz parecía llamarla a caer en sus antiguas trampas, inseguridades y remordimientos. No cedas ante ellos. Ellos son solo ilusiones. La sombra instó, mostrando un destello de luz que iluminó un camino alternativo. A su alrededor, figuras conocidas comenzaron a materializarse, como sombras de su infancia, viejos amigos que se habían desvanecido, familiares que ya no estaban. Sus rostros eran una mezcla de alegría y tristeza, una representación de lo que había perdido.
Cada aparición traía consigo una ola de emociones que casi la abarrotaban. Valentina, regresa, decían susurros cargados de nostalgia. ¿Qué quieren de mí?, gritó, sintiendo que su voz resonaba en la nada. De pronto, recordó la voz de su abuela, contándole sobre los poderes de las historias. Las historias pueden salvarte, le decía. Con cada palabra pronunciada, otra figura surgía, una más familiar y querida, llenando su corazón de anhelos. Solo soy un recuerdo, pronunció suavemente el eco de su abuela. Lo que pitió hondo en ti no se puede olvidar, pero puede transformarse. Valentina sintió la presión en su pecho. No quiero olvidar, ni quiero regresar. ¿Cómo puedo cambiar el guión de mi vida? La pregunta fluyó a sus labios, flotando entre el miedo y la esperanza. La sombra, visible e íntima, la miraba fijamente. Debes tomar la historia en tus manos. Permite que cada parte de ti, incluso las más dolorosas, se una a esta narrativa. La voz de la sombra sonó fuerte, llena de convicción. Nuestro viaje no termina aquí. Recuerda que eres parte tanto de la luz como de la oscuridad. Cada elección que tomas da forma a tu destino. Valentina respiró hondo y se acercó al abismo. La idea de enfrentarse a sus fantasmas la envolvía como un abrazo y, por un instante, se sintió alineada con su verdadero ser. Pero el rugido de la oscuridad que esperaba a la vuelta, el eco del desafío aún latente, se hacía latente. ¿Sería capaz de navegar por esta tormenta que parecía inminente? Un grito de angustia resonó en el aire. El verdadero desafío está por llegar y entonces, las sombras comenzaron a retorcerse, formando un camino que parecía querer arrastrarla hacia un abismo de dolor y desasosiego. Valentina se quedó paralizada, la sombra apretó su mano, instándole a seguir. Valentina, el tiempo se agota. Si no eliges ahora, podrías perder la oportunidad de escribir tu propia historia. Sintió el peso del destino sobre sus hombros. Iba a sucumbir a la oscuridad o levantar la mirada hacia la luz, transformando sus recuerdos en poder. Cada latido de su corazón resonaba en conflicto, y se dio cuenta de que la decisión que estaba por tomar podría cambiarlo todo. ¿Qué pasará si elijo mal?, preguntó, temblando. Pero, antes de que la sombra pudiera responder, un destello violeta se abrió ante ella, iluminando un sendero alternativo, vibrante y lleno de promesas. Valentina sintió que las palabras se le escapaban. ¿Es esto, el camino hacia la verdad? La pregunta se desvaneció en el aire, mientras la sombra sonreía, mostrándole que el final del camino estaba más cerca de lo que pensaba. Y, en un giro inesperado, la voz que había creído desaparecer dijo, no evites la oscuridad, abrázala. Con un último vistazo hacia lo que había dejado atrás, dio un paso hacia el sendero brilloso, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba. Sin embargo, una risa burlona resonó en el aire. ¿Listos para enfrentar lo que la oscuridad realmente oculta? El eco de esa risa dejó en sus venas un miedo palpable, ya que la historia, a pesar de estar cambiando, no estaba ni cerca de concluir. ¿Qué secretos terribles se agazapaban en la oscura caverna de su alma? Valentina, con el corazón palpitante y la determinación ardiendo en su interior, se adentró en el camino iluminado. La figura de su sombra la seguía de cerca, su presencia ahora un recordatorio constante de que la luz y la oscuridad podían coexistir. Con cada paso, las imágenes de su familia y sus seres queridos parecían cobrar vida, guiándola a través de un sendero vibrante que representaba su potencial atrapado. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. Casi podía sentir la energía del lugar que estaba construyendo, donde cada decisión la acercaba a la libertad que tanto había deseado. La risa burlona que resonaba en el aire retumbaba en su mente, pero en lugar de atemorizarla, se convirtió en un motor que la impulsaba a descubrir los secretos que la oscuridad escondía. Este es el momento, se dijo a ella misma, sintiendo el poder de sus palabras. Voy a romper las cadenas que me atan. No solo voy a sobrevivir, voy a brillar. La figura sombría a su lado parecía contemplar su resolución, y en un giro inesperado, se concretó en una forma más definida, como si cada paso que daba Valentina la empujara a reafirmar su existencia. Valentina, aquí es donde comienzas a aceptar todo lo que eres. Las decisiones que tomas, ya sean en la luz o en la oscuridad, formarán tu historia, susurró la sombra, su tono ahora menos ominoso, más amigable. Valentina sintió que, junto a ella, la sombra se estaba transformando en una aliada, en lugar de una enemiga. En su interior, un torrente de temor seguía presente, pero también había espacio para una creciente esperanza. Mientras avanzaba por el camino,
recordó las historias que había leído, aquellos héroes que habían enfrentado dificultades y obstáculos. Si ellos pudieron, yo también puedo, repitió como un mantra. Justo cuando el sendero alcanzaba una bifurcación, un nuevo eco resonó a su alrededor. Valentina, el camino a la grandeza es rugoso y está lleno de desafíos. ¿Estás preparada para lo que viene? La voz de su abuela reverberó suavemente, infundiéndole un destello de coraje. Con una respiración profunda, miró hacia ambas direcciones. A la derecha, las luces brillaban intensamente, a la izquierda, la oscuridad se concentraba, esperando su elección. ¿Qué haría un héroe?, pensó, recordando esas lecciones de coraje. Sintiendo que la respuesta estaba en lo más profundo de su alma, avanzó por el camino menos iluminado, no por despilfarrar su luz, sino por el deseo de llevarla hacia donde más se necesitaba. Cruzó al otro lado, y de repente el ambiente cambió. Se encontró en un espacio donde el aire vibraba con matices de incertidumbre. Allí, una tormenta de emociones la golpeó como un huracán. Había figuras conocidas todas alrededor, pero sus rostros eran sombras de recuerdos dolorosos, inseguridades y fracasos. No puedo volver a vivir esto, murmuró Valentina. Pero en el instante en que dijo eso, una bombilla de luz se encendió en su interior. No tengo que revivirlo, puedo aprender de ello. Con esa fuerza naciente, comenzó a caminar entre esos recuerdos, sintiéndose como una guerrera a punto de reivindicar su historia. Soy más fuerte de lo que piensan, exclamó, notando cómo esos recuerdos se disipaban ante la firmeza de su voz. Las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, dándole paso a una claridad que nunca había conocido. Justo entonces, una figura emergió entre las brumas, era don Luis, con su mirada sabia. Valentina, el conocimiento tiene más poder del que imaginas. Cuando te enfrentas a tus mayores temores y los aceptas, te vuelves inquebrantable. Las palabras de él se sentían como un bálsamo en su alma. Voy a traerte a la luz, a llevar contigo cada lección, prometió Valentina, sintiendo que el poder de sus historias se despertaba con cada desafío que abrazaba. La risa burlona resonó nuevamente detrás de ella, pero esta vez, Valentina no se paralizó. En cambio, giró, miró la oscuridad y dijo con fuerte convicción, no me tienes miedo. Soy mucho más de lo que has creído. Sin previo aviso, las sombras que la rodeaban comenzaron a discurrir en el viento, llevándose consigo los ecos de dolor que una vez la sofocaron. No era esa su verdadera esencia, enfrentarse y desafiar lo que antes parecía insuperable. Valentina sintió que el horizonte cambiaba, nueva luz surgía, y la sombra a su lado se movía para fusionarse con ella. Juntas, somos invencibles, resonó en su corazón. La tormenta se volvía calma, y la promesa de un nuevo comienzo iluminaba su camino. Ahora, la historia de Valentina no solo era suya, sino de todos aquellos que habían estado a su lado. Con corazones renovados y una fe inquebrantable, avanzó hacia la luz que comenzaba a brillar con intención. La risa burlona ya no la aterraba, se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que el camino le presentara, y por fin entendió, la oscuridad solo existía para servirle de contraste, para revelar su luz. Cuando finalmente las nubes se disiparon por completo, Valentina supo que estaba lista para marcar un nuevo capítulo en su vida. Había convertido el miedo en fuerza, la soledad en comunidad, y las sombras en luz. Con una sonrisa en el rostro y nuevas historias en su corazón, sabía que el viaje apenas comenzaba. No olvides que esta aventura no termina aquí. Si has disfrutado de esta increíble historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido que amaste. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.